Muy buenas tardes a todos, me presento, me llamo Brian Steven Pérez, hago parte del programa de articulación con la educación media doble titulación del Centro Pecuario y Agroempresarial SENA Regional Caldas. El día de hoy, con el programa de técnico sistema y el ID 2720-336. El día de hoy voy a hablar sobre las normas que establecen los estándares para la instalación, mantenimiento y gestión de la infraestructura tecnológica en los edificios comerciales. ¿Listo? Bien, voy a hablar. Muy buenas tardes, me presento, me llamo Brian Steven Pérez Martínez, hago parte del programa de articulación con la educación media doble titulación del Centro Pecuario y Agroempresarial SENA Regional Caldas, del programa llamado Técnico Sistema con el ID 2720-336. Que regulan la instalación y los procesos de gestión y mantenimiento en los estructuras de cableado estructurado en los edificios comerciales. En este caso, voy a hablar de la norma ANSI e IATIA 568B, que es la norma que establece los pasos para seguir la instalación del cableado estructurado en edificios comerciales. El primer paso es la planificación, que es el diseño del sistema y selección de materiales. En el diseño del sistema tenemos que hacer el levantamiento de la topología lógica, es decir, crear una topología lógica y también elegir un tipo de topología, ya sea malla en estrella o cualquiera de esas topologías. También hacer el plano donde va a ir el tendido del cable, donde van a ubicar los RAS y las escalerillas y los ductos por donde van a ir los cables. Esa sería la topología física. Y selección de materiales. En la selección de materiales debemos de seleccionar materiales como cable par trenzado, UTP no blindado, conectores RJ45, cable de fibra óptica, cable par trenzado GTP, conectores de fibra óptica que son LC, CT y SC. También otro aspecto muy fundamental es la instalación del cableado. El tendido del cable, es decir, saber por dónde extender el cable, ya sea en este caso generalmente el cable se tiende por encima del techo, entonces debe haber una especie de escalerilla o de canal por donde va el cable. También otro aspecto de la instalación del cableado es la ruta del cableado, es decir, cómo va a ir distribuido, por qué ruta van a ir distribuidos los cables con el objetivo de ahorrar lo más posible el cable, ¿sí? Y que el cable tampoco se encuentre con dobleces, porque hay que recordar que cuando el cable va por una ruta y llega a un doblez puede presentar diafonía, lo cual puede haber un uso eficiente del cable. Otro aspecto importante es la instalación del cableado vertical. La instalación del cableado vertical es esa instalación donde interconecta los diferentes racks de los pisos, siendo así interconectando el piso. Se debe elegir un lugar donde pues, no pegue mucho el sol ni la humedad y que se conecte fácilmente los racks, por decirlo de otra manera. Otra cosa también es la terminación de cables, donde aquí habrá una asignación de pines y conectores de fibra óptica. Es decir, asignación de los pines de cables es definir qué estándar va a llevar los cables. En este caso, pues hay dos estándares, el estándar 568A y el estándar 568B. Ambos estándares se utilizan para la conexión y transmisión de información, sino que el 568A es para sistemas de cableado en donde hay sistemas de telefónicos análogos, por decirlo de otra manera. Entonces, la 568A es más compatible para esto, para sistemas de telefónicos más que cuentan con sistemas telefónicos activos. Y la 568B es de uso común y general. Voy a decir los pines, pues el protocolo, el código de pines de cada norma. De la 568A es blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja y blanco, café, café. De la norma 568 es
blanco naranja, naranja, blanco verde azul, blanco azul verde y blanco café café. ¿Listo? Ahora bien, tenemos que hacer una prueba y certificación. Para la prueba, para probar los cables necesitamos un probador de cables. En este caso, un probador de cables pues, es ese aparato electrónico que puede medir si el cable está funcionando y mirar si cada uno de los pines del cable está funcionando. En este caso, un probador de cable pues cuenta con 16 bombillos LED donde está dividido en dos partes de 8 bombillos, pues no decirlo de otra manera, y el cable va conectado de un extremo al otro del probador de cable y este cable comprueba el funcionamiento de cada pin. ¿Listo? Ahora también tenemos el certificado de cable. El certificado de cable es ese certificador que se utiliza para certificar que el cable que está ya en funcionamiento en un rack que funciona correctamente. Entonces este cable son cables pues, obviamente más largos porque vienen desde el rack hasta la oficina del trabajo. Entonces para comprar esos cables se utiliza un certificador ¿de qué? De red o de cableado o de cable que también se le conoce. Entonces para utilizarlo debemos de primero que todo configurar el tipo de cable que se va obviamente a certificar, ya sea cable categoría 6, cable categoría 6E, 7 o 7E. ¿Listo? Luego poder comenzar la prueba del cable como tal, en donde el cable hará pruebas de diafonía, atenuación y también medirá la longitud del cable. ¿Listo? Y por último, el certificado de cable dará un informe detallado sobre si el cable cumple con los requisitos y con los estándares vigentes. Bueno, siguiendo con el video, vamos a hablar de la norma ANSI EIA 568P1. Esta norma establece los requerimientos generales para el cableado estructurado en instalaciones de edificios comerciales. Comenzando con el primer requerimiento, que es la estructura y configuración, en donde se establecen los aspectos generales como cableado horizontal, distribución jerárquica del cableado, instalaciones de entrada, distribución principal, la distribución principal, es decir, cuál va a ser el rack que va a distribuir principalmente a la red y distribución de cableado horizontal, además de la distancia máxima. ¿Listo? Otro aspecto también son las interfaces y los conectores. En este caso, interfaces conectores como conector RJ45, conectores de fibra óptica SC, CTI, LC, rack de parcheo, panel de parcheo de cable trenzado y panel de parcheo de cable de fibra óptica. También tener en cuenta los componentes de fibra óptica, donde se necesitará cables de fibra óptica multimodo, cables de fibra óptica monomodo, cajas de palmes, conectores como lo que ya mencioné anteriormente, SC, CL y CT, y herramientas de comprobación como la ODRT y medidores de potencia óptica. ¿Listo? Continuando con el video, voy a hablar de la norma ANSI EIA 568B2. Esta norma establece los componentes para el cableado estructurado del parque trenzado en edificios comerciales en las instalaciones del cableado de los mismos, en donde el primer requisito establece los cables de par trenzado, donde puede ser la categoría 5E, 6 o 6A, y que principalmente son estos. Entonces también otro requisito que establece son los conectores Ethernet, en este caso el más famoso el RJ45. También establece otro requisito que son un árbol de conexión, donde están los paneles de parcheos, pass panel y los bloques de conexión, que son esos bloques que nos ayudan a organizar los cables y a tener una conexión firme y duradera, además de saberlos identificar. Otros requisitos son los requisitos de rendimiento, como la atenuación, el crosstalk, que es la diafonía, y el rest-to, que es el retorno. Por no decirlo de otra manera, la diafonía es como es la interferencia de la conexión. Si la conexión tiene interferencia, y el rest-to, que es
cableada con una cierta potencia y cómo esa señal se devuelve hacia la fuente. Y otra cosa que también establece otro requisito es la distancia máxima, en donde establece la distancia máxima de 90 metros para el cableado horizontal y más de 10 metros adicionales para los pascore y los jumpers, que son los cables que como un pascore pero que conectan entre sí, por decirlo de otra manera, racks o paneles de parcheo. Siguiendo con el video, voy a hablar de la norma ANSI EIA-TIA 568B3. Esta norma establece los requisitos para componentes de cableado de fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones de edificios comerciales. Es donde establece requisitos como cables de fibra óptica multimodo, conectores S, C, LC y CT, hardware de conexión como son paneles de parcheo y cajas de empalme, que las cajas de empalme son esas cajas que permiten almacenar esos mazos de cables que quedan a la deriva. Entonces esa caja de empalme ayuda a guardarlos, a protegerlos y asegurarlos, donde también está otros requisitos son los cordones, los jumpers, es decir, cómo tiene que ser de largo un pascore de fibra óptica y un pick gauge, que los pick gauge son un conjunto de cables de fibra óptica. También establece los equipos de prueba como los ODTR, reflectómetro óptico en el tiempo, que es un dispositivo que ayuda a medir la longitud del cable de fibra óptica, la detección de fallas y este dispositivo tiene una pantalla que ayuda a medir también qué intensidad tiene la señal. ¿Sí? Que el dispositivo tiene una pantalla que representa la intensidad de la señal. Y otro componente que nos ayuda a verificar el cableado de fibra óptica son los medidores de potencia óptica, que son aquellos que nos permiten mirar la potencia que tiene la señal de cable de fibra óptica, a detectar atenuación en el cable de fibra óptica, también a calibrar aquellos componentes o aquellos comprobadores de fibra óptica que han perdido su calibración y demás. Siguiendo con el video, voy a hablar de la norma ANSI EIA-TIA 569A. Esta norma establece los espacios donde van ubicados los cables y los componentes del cableado estructurado, además del enrutamiento del cable. Aspecto de telecomunicaciones, donde establece el cuarto de equipos y donde dice que el cuarto de equipo no debe tener una temperatura controlada, no debe tener humedad, debe estar protegido contra inundaciones y debe tener paredes de madera de al menos de 20 milímetros. Cuarto de equipos de telecomunicaciones. El cuarto debe tener el cuarto de equipos debe estar en cada piso del edificio para luego posteriormente ser interconectado por el cableado backbone, que es el cableado vertical. Debe tener medidas de control de temperatura y debe haber al menos 2 paredes de madera de 20 centímetros. El enrutamiento del cable. El enrutamiento del cable en este caso incluye cómo va a ir la ruta del cableado, dónde van las escalerillas y cómo el cable va a ir encima del techo o por debajo. En este caso establece que el cableado va a ir por encima de los techos falsos enganchados con unos ganchos que llaman G. Estos ganchos G son los que son fáciles de instalar y son ganchos que sostienen al cableado. Entonces establece que estos ganchos van a ser ubicados cada 60 centímetros, es decir, por cada 60 centímetros de espacio va a haber un gancho G. Y los cables esta norma establece que los cables no deben apoyarse en los techos falsos, y debe ir también o si puede apoyarse en los pisos falsos. Otra cosa también a tener en cuenta son las rutas, digamos que el cable no tenga un doblez. ¿Por qué? Porque el cable cuando presenta algún doblez, cuando está por una ruta, puede presentar diafonía o atenuación. Y luego ya existe el cableado vertical, que es el cableado en donde se tiene que cuadrar de manera eficiente con unos ductos adecuados y donde
se pueda encontrar fácilmente para su mantenimiento. Siguiendo con la otra norma, continuando con el video, quiero aclarar una cosa. Yo he estado diciendo que la norma comienza con norma, ANSI, EIA, TIA. Y la norma no comienza así, la norma comienza ANSI, TIA, EIA, y el número que sigue. Entonces corrijo mi error en la manera de pronunciar los nombres en el orden correcto. Bien, sigue la norma ANSI, TIA, EIA 570A. Esta norma establece los requisitos para la instalación de cable, para la instalación y para el cableado estructurado en instalaciones de edificios residenciales, es decir, no edificios comerciales de empresas, sino edificios residenciales donde viven personas. En donde existen dos tipos de grado en esta norma. El grado tipo 1, que provee un sistema básico como teléfono, fax, módem y también televisión. Puede utilizar cable de par trenzado y cable coaxial. Luego tenemos el grado tipo 2, que es un sistema más avanzado en donde incluye ya cable par trenzado UTP, cable coaxial y opcionalmente cable de fibra óptica. Y obviamente provee internet y los servicios anteriormente mencionados. El cableado horizontal es el cableado que va desde el armario de telecomunicaciones como tal y hasta el puerto del usuario, por decirlo de otra manera. Y la trayectoria del cable que va desde el armario hasta el puerto del usuario, no tiene que el cable ir ni en empalme ni en cajas de eso. También a lo largo del cableado, el cableado no puede exceder más de 100 metros, por decirlo de otra manera. El cableado vertical, hablando de otro aspecto, es el cableado que conecta el cuarto de telecomunicaciones o los armarios de rack con el cuarto de equipos y la entrada de servicio. Generalmente la norma establece que se deben utilizar cables CTP, UTP y también opcionalmente fibra óptica o fibra óptica multimodo. ¿Listo? Ya casi para culminar para el video, sigo con la norma ANSI, TIA, EIA 606A. Esta norma establece cómo se debe administrar la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales. En donde el primer aspecto es la identificación de cables y componentes, en donde todos los cables y componentes se deben de identificar y etiquetar. En este caso se tiene que etiquetar cables de par trenzado, cables de fibra óptica, cables coaxiales, paneles de parcheos y armarios y racks. Otro aspecto que maneja en la administración de la infraestructura de edificios son las clases de administración, en donde las clases de administración son clase 1, que es una clase en la cual hay un solo cuarto de telecomunicación, clase 2, en edificios donde cuenta con varios cuartos de telecomunicaciones, clase 3, en donde hay un campus, en donde están interconectados varios edificios en el mismo campus, clase 4, donde hay un multicampus, donde están interconectados varios campus de telecomunicaciones. Y por último aspecto está la documentación, en donde se documenta y se registra detalladamente todo lo que es el cableado estructurado, es decir, la topografía física, lógica, los diagramas, listas de componentes y dónde están ubicados los componentes del cableado. ¿Listo?